dar una conferencia a propósito de esta retrospectiva de Buñuel en México. Yo estaba en un simposio y me pedían un título justamente, ¿no? El tema del título, y pues dije lo primero que se me ocurrió, que es prácticamente la consigna psicoanalítica, y lo primero que pensé fue el lenguaje onírico, eh, los sueños y el lenguaje cinematográfico en el cine de Luis Buñuel, una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Entonces, bueno, me puse a leer, a investigar, y tenía en principio la intención de analizar varias de sus películas, eh, que uno ve el cine de Buñuel y parece mandado a hacer para los psicoanalistas, ¿no? Es decir, está todo el tiempo con puras manifestaciones surrealistas. Eh, es un tipo de expresión cinematográfica que siempre nos deja como con muchas preguntas, con muchos enigmas, ¿no? ¿Qué quiso decir este artista con esto? Y Buñuel siempre contestaba, no quiere decir nada, ¿no? Ustedes digan lo que se les ocurra. Eh, entonces, bueno, tenía la idea de analizar en principio El perro andaluz. Había pensado también en analizar la película Él de Luis Buñuel, también, que estuvo la semana pasada aquí en las salas, y Ensayo de un crimen, ¿no? Yo creo que todas esas películas son aptas para analizar psicoanalíticamente. Eh, y bueno, se vino el tiempo encima y me voy a centrar básicamente sobre la película de El perro andaluz, eh, por varias razones. eh, Entre ellas, pues que justamente es un sueño llevado a la pantalla, ¿no? Lo cual me parece un logro extraordinario. Un sueño que es muy inquietante, es una, realmente podríamos decir que está en el territorio de las pesadillas, en especial ciertas escenas, y, y bueno, vamos a ver si realmente tiene alguna interpretación, si tiene algún sentido, contrariamente a lo que Buñuel decía de no significa nada. Creo que sí tiene sus significados. Eh, entonces, aquí traje un ojo. Este, Hace poco tiempo esta película la pasé en el cineclub que yo coordino, y pasó una cosa curiosa que tiene que ver con la subjetividad, y les voy a contar un poco una anécdota particular. Está el libro si a alguien le interesa, afuera, El psicoanalista en el cine, y pues voy a hacer una pregunta, una trivia, y lo voy a regalar al que la sepa. La pregunta sería, ¿a quién se refiere o por qué el título de la película El perro andaluz? ¿Quién es el perro andaluz? ¿Ah? Hace referencia a García Lorca. ¿No? Perfecto. Es para usted. Si quieres, voy por él. Bueno, si quiere. Al final. Muy bien. Gracias. Bueno, es muy importante, ¿no? Porque ustedes van a ver, tiene que ver con la película y con el sueño, ¿no? Entonces, bueno, voy a iniciar un poco con una pequeña introducción. Sí, me gustaría saber quiénes no han visto la película. O sea, casi, bueno, una buena cantidad. A mí me parece interesante porque es como muy interesante. Uno la puede ver muchas veces, esta película, ¿no? Pero la primera vez que uno la ve, las reacciones emocionales y psicológicas, lo que uno siente es como muy importante, ¿no? Las reacciones de la gente, ¿no? En especial ciertas escenas. Eh, bueno, eh,
Voy a hablar entonces del surrealismo, los surrealistas, la idea de la expresión del surrealismo como una forma de cuestionar la realidad, las manifestaciones del inconsciente, las manifestaciones de lo traumático, la idea del inconsciente reprimido. Voy a hablar de dos tipos de inconsciente: el concepto de lo ominoso, que es algo que desarrolla Freud, y eso es un poco lo que voy a tratar, y analizar el sueño, ¿no? Bueno, podríamos empezar diciendo que así como algunos artistas, los psicoanalistas también trabajamos en nuestro trabajo clínico, trabajamos también con nuestro propio inconsciente. Y el inconsciente se puede expresar a través de símbolos, o también se puede expresar de manera surreal, como sucede en muchos casos con pacientes que han caído en la locura. La locura, digamos, además de sufrirse, se cuenta con una materia prima donde se puede producir arte, y paradójicamente eso brinda posibilidades de sublimación, y la paradoja es que de alguna manera la locura, si se transforma en arte, también ayuda a salir de la locura. Una de las cosas que puedo plantear en este momento es que todo loco es un surrealista, y su arte tiene un gran potencial, tal vez más que lo que puede mostrar o decir un neurótico. Cuando digo un neurótico, quiere decir que es un individuo más o menos normal, en quienes usan la fantasía y la imaginación. Otra cosa que estaría proponiendo aquí es que el psicoanalista trabaja entonces con su inconsciente, y en respecto a Buñuel, a mí me parece que se están jugando dos tipos de inconsciente. Por un lado, aquel que tiene que ver con situaciones traumáticas, y por otro lado el uso de la fantasía. Pues bueno, comienzo con una anécdota que me produjo el ver la película de El perro andaluz. Esta película la proyecté en un ciclo que se llama Surrealismo y Locura, un título que de alguna manera es me parece una tautología, como les decía, la locura es surrealista, y los artistas surrealistas se encuentran en un borde, en un portal, donde pueden articular la locura con la creatividad. Están en bordes del lenguaje, en aquello que muchas veces no se puede decir, pero que al mismo tiempo tampoco permanece en silencio. Fue hace como unos 3 meses que entonces proyecté El perro andaluz. Al terminar el comentario del invitado, llevaba una pelotita, esta pelotita con un ojo, y fue algo de lo que le di como agradecimiento al que la comentó. Este ojo que se mueve y se dirige la mirada hacia todos los rincones. Luego de unas semanas, como si yo hubiera convocado a los demonios del inconsciente, empecé a tener un problema con uno de mis ojos. La visión del ojo izquierdo se redujo y la percepción con ese ojo se encontraba alterada. A cierta distancia veía las personas alargadas, más altas y delgadas. En el centro de la visión, con ese mismo ojo, miraba algo borroso y la cabeza de las personas de manera reducida, como si tuvieran microcefalia. Fui a un oculista y me dijo que mis ojos se encontraban bien. Entonces dudé de si debería ir, en lugar de con un oculista, con un ocultista. Jugaba con el lenguaje, con el humor negro ante lo que me sucedía,
y comencé a echarle la culpa a Buñuel, pensando que mi visión se había transformado y trastornado a partir de, y miraba de una manera surrealista. Con un ojo miraba la realidad y con otro percibía la realidad alterada. Pensaba en los efectos que tuvieron en mí la proyección del perro andaluz y el tema de la ceguera. Me evocó de inmediato mi trabajo clínico, un ensayo que escribí sobre el tema de la locura y la ceguera. Con la percepción alterada de uno de mis ojos, lo que producía es que estimulaba la imaginación. Miraba a la gente con cabeza microcefálica, pensaba que podría estar siendo objeto de alguna maldición divina y que me podría convertir en un ser vidente tipo Tiresias. Quizás había recibido un don con el que podría deducir a simple vista el tamaño de la inteligencia de la gente que me rodeaba. La percepción alterada también me recordó a un paciente, un loco con el que me topaba cotidianamente hace muchos años en un manicomio, aquel individuo destinado a vivir por eternidad en la casa de la risa, solo por el hecho de tener justamente la cabeza reducida, como un pollo. Aquel personaje con microcefalia me recordaba a los freaks que aparecen en la película de Cabeza Devoradora, la ópera prima de David Lynch, otra película surrealista. El híbrido humano, huésped de aquella clínica psiquiátrica, era versátil, siempre en movimiento perpetuo, y por lo tanto era imposible tener con él alguna conversación. Conservando cierta distancia, me despertaba curiosidad, saber algo sobre aquel hombre, por ejemplo, saber si contaba con algún lenguaje. Indudablemente poseía cierta inteligencia, ya que me miraba con ojos de sospechosismo. Siempre que me aproximaba a su persona se alejaba tomando distancia. En mis adentros bromeaba sobre aquella visión surrealista y pensaba en alguna estrategia de aproximación. Pensé la próxima vez que llevaría música del Gallinazo o de Pedro Infante con la canción de La pollita que más quiero, a ver si funcionaban como un señuelo. Muchos años después regresé a aquella clínica, ya trabajando como psicoanalista, para visitar a un paciente. Él ya no estaba ahí, nunca supe su nombre. Años después lo recordé y pude saber que había más de su especie, luego de ver la película Freaks de 1931 de Tom Browning. Aquel cabeza de pollo me remitió a incontables películas sobre seres humanos surreales que nutren la fantasía y la imaginación. Pensé en las quimeras del Bosco y su jardín de las delicias, catálogo de seres híbridos. Era tal como aquel surrealista medieval percibía las relaciones humanas. Aquel hombre mutante parecía un tótem de carne y hueso, su imagen me parecía un poema, las culturas antiguas lo hubieran considerado un semidios. Ahí, en ese jardín de las delicias, era un hábitat lleno de ángeles exterminadores, reivindicadores y nuevos mesías. ¿Y qué tal, me preguntaba a mí mismo, si ese cabeza de pollo fuera un dios? ¿Qué hubiera pensado Buñuel si se lo hubiera topado, transitado en alguna de las calles de la Ciudad de México? Lo hubiera incluido seguramente en su ángel exterminador o en la ilusión viaje en un tranvía. Terminaré esta anécdota comentando que vi a un oftalmólogo japonés, el doctor Takumi, que me dio de alta al inicio de esta semana. Siempre me saludaba haciendo reverencias. Luego observaba con su lente de aumento y decía, veo todo bien. Yo le insistía que abriera bien los ojos. Le conté que todo había iniciado con Buñuel y le hice ver El perro andaluz. Increíblemente abrió más los ojos. Bueno, como pueden ver, el surrealismo provoca fantasía y provoca imaginación. Antes de profundizar en el análisis del sueño de Buñuel, la posibilidad o no de analizarlo, voy a hablar de Guillaume Apollinaire, padre del surrealismo. Su poesía se mantiene fuera de todo simbolismo, lo surreal siempre cargado de vivencias traumáticas. Apollinaire fue un poeta que combatió y sufrió en la Primera Guerra Mundial. Hizo algunos poemas desde el mismísimo infierno, es decir, desde su trinchera. Sus poemas son una estética ligada a la belleza de la destrucción y a la muerte. Previo a la guerra vivió una situación traumática. En 1911 en París fue detenido injustamente acusado de haber robado la Gioconda del Museo Louvre.
Sin pruebas y una acusación basada en conjeturas, Apollinaire permaneció encarcelado una semana. De vuelta con la libertad, padeció hambre y luego se alistó en la Gran Guerra, en la época de sus arrebatos patrióticos y sus poemas de una belleza sobre la guerra. Ahí escribe un poema surreal, escrito en el estallamiento de las bombas y lejos de las metáforas. Leo algunos fragmentos. Aquí estoy entonces de nuevo entre ustedes. Reencontré mi compañía ardiente y también encontré un escenario, aunque reencontré con dolor el arte teatral sin virtud, sin honor, que mataba las noches antes de la guerra, arte tóxico y calumniador, que mostraba el pecado y no el redentor. Después la hora llegó, la hora de los hombres. Hice la guerra como todos los hombres. Era el tiempo en que estaba en la artillería, en el frente norte comandaba mi batería. Una noche en el cielo la mirada de las estrellas palpita como la mirada de los recién nacidos. 1000 cohetes salidos de la trinchera adversa despertaron de pronto a los cañones enemigos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo oía las partidas pero no las llegadas, cuando del observatorio de la artillería el trompeta a caballo nos vino a anunciar que ya no se oía ninguna explosión, y mis cañones atentos en sus puestos anunciaron que las estrellas se apagaban una por una. Apagan las estrellas a cañonazos, las estrellas morían en el cielo de otoño, igual que la memoria se apaga en el cerebro de esos pobres viejos que intentan recordar, y nosotros muriendo de esa muerte de estrellas en el frente tenebroso de blandos resplandores. Ya no sabíamos qué decir con desesperación. Guillaume declara sobre sus poemas y monólogos: para caracterizar mi drama usé un neologismo, surrealismo, que no significa nada, de ninguna manera simbólico, como se quiso suponer. No hay ningún símbolo en mi obra, que es muy clara, pero cada uno es libre de ver en ella todos los símbolos que quiera y descifrar 1000 sentidos posibles, como en los oráculos civilinos. El 17 de marzo, Apollinaire es herido en la cabeza por un obús y trasladado a París, donde le realizan una trepanación de urgencia y le colocan un artilugio metálico. A poco de abandonado el hospital aparece el libro El poeta asesinado. Al terminar la guerra fue que convocó a poetas, entre ellos Sofol, Bretón y Aragón, quienes lo consideran su maestro, y publica en el 18 su libro Caligramas, y al poco tiempo muere. En su intención original del movimiento surrealista pretendía hacer estallar los símbolos y cuestionar la realidad, dar lugar a la irracionalidad y al sinsentido de las palabras y las cosas. Arte revolucionario, sin símbolos, la imagen ligada a lo real, la imagen pura provocando solo sensaciones y emociones, buscando sorprender, provocar, alterar, desequilibrar al espectador. Ese es el origen del surrealismo. Entonces, pensar, analizar un sueño donde se propone que no hay sentido, de que no significa nada, la pregunta es si es posible entonces analizar el perro andaluz y analizar al final de cuentas el sueño de Buñuel, que es un sueño conjunto en convergencia con un sueño también de Salvador Dalí. Voy a hablar un poco de lo que es el tema de lo ominoso, ¿no? Lo ominoso es un concepto que Freud definió. Es un término que está ligado al terror y a la locura. Lo analiza especialmente en un ensayo, que es El hombre de arena. En alemán el concepto es unheimlich, y este fenómeno pues está asociado a las pesadillas, a los fenómenos del doble, a la angustia de castración, al incesto, el tema de la ceguera con Edipo, a la medusa, y la definición que da Freud es apoyada en un escritor, Shelley, y dice que lo ominoso es algo que lo define como todo aquello que está destinado a permanecer oculto y que sale a la luz.
la visión a los ojos de la medusa que petrifica de horror, transformando en piedra al que mira. Petrificar, se dice, significa erección. Los terroríficos genitales de la madre, la mujer aterrorizada por su castración. Voy a hacer ya hablé un poco de lo ominoso, de lo cual muchas películas están construidas, de este inconsciente que tiene que ver con las pesadillas, con cierta literalidad, con la carencia de sentido, de símbolos, y por otro lado, pues pensar cómo el surrealismo se nutre de esa carencia de símbolos. A diferencia de la fantasía, se nutre de la imaginación. En el cine podemos, por ejemplo, apreciar las diferencias. Como un ejemplo, el cortometraje que tiene características similares al del perro andaluz, en la escena del ojo, que es cegado. Se trata, por ejemplo, de la película, el cortometraje El viaje a la luna, de Georges Méliès, El llamado mago de Montreuil. Su cortometraje es una fantasía lúdica, un divertimento, una ilusión, donde vemos a la luna con su cara tan expresiva. La faz de la luna mira cómo se aproxima un cohete enviado por los terrícolas. La luna que cuenta cómo, que parece que se dibuja como un dibujo infantil con ojos y boca, hace muecas ante lo que se aproxima. Finalmente es cegada por el alunizaje. La luna hace gestos de dolor y el espectador responde con risas. Si comparamos el viaje a la luna con el perro andaluz, la pesadilla llevada a la pantalla, pesadilla que podría haber sido vivida como una expresión ominosa, para Buñuel sería una película de horror. Lo sigue siendo para muchos espectadores que no pueden evitar en cierto momento cerrar los ojos. La fantasía de Méliès es incoherente, proviene de la imaginación, de lo lúdico, expresiones artísticas y creativas como su fuente de sublimación. ¿Cómo interpretamos un sueño los psicoanalistas? Primero escuchamos el relato del sueño, que es lo que se conoce como el contenido manifiesto, tal como lo narramos. Lo podemos narrar a un psicoanalista o a alguien que quiera escuchar nuestro sueño. Al contar el sueño ya estamos en sí haciendo una traducción de imágenes de ese sueño a un relato. Pasamos, por decirlo así, de nuestro cine privado a la literatura o a la poesía. El psicoanalista escucha el sueño, nosotros de alguna manera también lo estamos imaginando, lo escuchamos en toda su polisemia. Aún antes de que el paciente asocie libremente, podemos tener algunas hipótesis, pero primero hay que callar y le pedimos al paciente que busque una interpretación, que diga lo que se le pasa por la cabeza, sin temor a que aquella asociación le parezca absurda. Aquello que está emergiendo tiene que ver con los restos diurnos, o sea, lo que pasó en el día, con su historia infantil, su historia genealógica, su medio ambiente, la cuestión social. Sabemos también que los sueños, cuando la persona está en psicoanálisis, tiene una transferencia hacia la figura del analista, y que el analista es una pantalla donde se proyectan sobre él los vínculos, deseos y temores reconstruidos por el paciente, que vienen desde la infancia con sus figuras parentales. Los deseos reprimidos se expresan de manera disfrazada a través de un mecanismo inconsciente que se llama condensación y desplazamiento. Algo muy similar a lo que conocemos en el argot del cine como lenguaje cinematográfico. Los sueños, decía Freud, son una realización de deseos que se satisfacen inconscientemente con el hecho de soñarlos. Aunque también hay sueños de angustia y pesadillas que incluso nos llevan a dejar de soñar, despertando abruptamente. Sueños que abordan lo prohibido o tienen el carácter de lo traumático. Sueños que implican una amenaza de muerte, abusos, incesto, amenazas de castración, etc. Bueno, voy a hablar de estos dos tipos de inconsciente. Ya hablé un poquito de eso, pero voy a insistir un poco. Freud decía en uno de sus ensayos, El delirio de los sueños en la gradiva, decía:
Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. En este segundo tipo de inconsciente, como mencioné, se encuentra lo traumático. Alguien que fue traumatizado puede generar una enorme cantidad de fantasías y de asociaciones libres y convertirse después en un escritor o en un cineasta. En otros momentos, pues bueno, ustedes les conté, les leí los poemas de Apollinaire. Ahí no hay ninguna fantasía, ahí es un inconsciente que no puede pasar a la represión, ¿no? Que está todo afuera, que está todo no está reprimido. En la fantasía está la represión psíquica y la sublimación de las pulsiones. En el cine de Buñuel creo que él se expresa con estos dos tipos de inconsciente. Buñuel tenía razón cuando se refiere a que las expresiones surrealistas no significan nada. Ante el sinsentido de la guerra, la locura que genera en los sobrevivientes, no hay nada que interpretar. Es el estallamiento del símbolo, no hay lenguaje. No hay lenguaje que haga metáfora, que pueda encadenarse a través de símbolos. Ustedes habrán testificado alguna vez el documental de Alain Resnais, La noche y la niebla, o en recientes muestras, por ejemplo, pasaron la muestra del año anterior, No llegarán a viejos, o en la retrospectiva también de hace poco de Masumura, El ángel rojo, sobre un médico adicto a la morfina y su enfermera dentro de la guerra atendiendo a los heridos y amputados, los cuerpos fragmentados, manos y pies mezclados en una cubeta donde lo surreal se impone, dejándonos sin palabras. La palabra símbolo viene del griego simbalein, que significa aquello que reúne. Y es el encadenamiento de los significantes lo que nos permite hacer lazo social y tener una lógica común a la que llamamos realidad. Si bien todo loco es surrealista, no todo surrealista está loco, pero sabe que su objetivo es romper con la realidad y su sentido como una forma de cuestionarla. Buñuel busca intencionalmente generar enigmas, el inconsciente con el que él se expresa, combinación de esos dos inconscientes, pero corresponde desde mi punto de vista más el inconsciente reprimido propio de un neurótico. El inconsciente que se manifiesta a través de los sueños, que es simbolizable y por tanto con la posibilidad de hacerse consciente y encontrar un significado, pese a que él lo negaba y respondía no significa nada. El inconsciente freudiano, el reprimido, es el que está, como decía Lacan, estructurado como un lenguaje. La obra buñueliana está plagada de imágenes surrealistas. Creo que el país al que le ayudó, al que llegó, le ayudó mucho. La capacidad del mexicano para convivir y adaptarse a la tragedia. En su filmografía es un verdadero festín, como cuando un oso goloso se encuentra con un panal lleno de miel. Como muchos artistas, pintores o escritores, incorpora su obra a su propia historia, sus propios sueños y pesadillas, sueños diurnos. En su libro El último suspiro, recuerda la anécdota de las épocas donde él era un púber y espiaba en los baños de las mujeres por el orificio de la cerradura de la puerta. Las mujeres usaban agujas para picar a cualquier ojo que pretendiera espiarlas. De manera inconsciente lo llevó a la pantalla en la película Él, con Arturo de Córdoba, cuando el quimérico y paranoico personaje usaba un gancho de aguja intentando cegar a aquel que cree le echó el ojo a su esposa. Buñuel, que a propósito de nombres y significados en francés, Luis se pronuncia Louis, que quiere decir él. En su adolescencia hizo esa conexión con la película y mucho tiempo después dice, cuando eran jóvenes y espiaban a las mujeres, ponían un pequeño vidrio transparente para poder espiar sin el riesgo de ser picado en sus ojos. Buñuel trabajaba y hacía cine utilizando su propio inconsciente, como si el setting cinematográfico fuera otro escenario onírico. Mientras filmaba, se daba licencia para ocurrencias que le venían a la cabeza, que estaban fuera del guión. Justo hablando de osos, durante la filmación del Ángel Exterminador,
tuvo la ocurrencia de incluir un oso. ¿Qué simbolizaba la presencia del oso? Las interpretaciones iban y venían. Algunos antineoliberales podrían pensar que era una sutil crítica al capitalismo y la justicia aplicada a sus burgueses. Un oso bolchevique que deja muertos de hambre a los ricos. Buñuel respondía siempre: no significa nada, dejándonos con el enigma. Después trascendió, y no por boca de Buñuel, sino de la gente que participó en el film, que recordaban como anécdota que durante la filmación en el exterior de aquella residencia, justo por ahí pasaba un organillero con su oso amaestrado. Luis Buñuel vio tal aparición y seguro se le iluminó la cara, ocurriéndole la idea de incluirlo como actor. El oso era el único personaje que podía entrar y salir de aquella casa encantada. Aquello, diría Buñuel, fue mera coincidencia, aunque un psicoanalista podría rebatir contraargumentando diciendo que coincidencia no es lo mismo que casualidad. Buñuel, con gran sensibilidad, aprovechó el justo momento como si fuera un regalo de la providencia, en ese cruce de caminos, en ese encuentro entre él y el oso liberador. La presencia del oso parecía mágica y encajaba bien dentro de aquella quimera surrealista. Podríamos decir que mientras los burgueses decadentes hacían el oso, debido a la situación y presos de la desesperación, olvidándose de las buenas costumbres, actuando sus pulsiones, momento en que el director fuera de guión le da entrada a un oso de verdad destinado a romper el encanto que poseía aquellos inquilinos de aquella casa Usher. Cosas del destino, aquella mansión construida por el mismo arquitecto quien construyó Los Pinos, la casa que aún existe, sus jardines han desaparecido y se encuentra apretada, entre otras cosas, gracias a la explosión demográfica y la voracidad de las constructoras. La casa que encerraba ahora está encerrada. Buñuel, en sus fantasías diurnas, decía que si él pudiera acabaría con la mitad del planeta lanzando un virus diseñado por los mejores biólogos, fantasía también expresada en él desde el campamento de la catedral, donde miraba como un dios despreciando las hormigas humanas. Buñuel trabajaba con su inconsciente o ante una negación. Trabaja con su inconsciente, pero se oponía a los simbolismos y respondía: eso no significa nada. Respondía de forma retadora: que los psicoanalistas opinen y digan lo que quieran. Los surrealistas dejaban al espectador con un deseo de saber, parecido a como sucede cuando alguien va con un psicoanalista y pretendiendo encontrar respuestas sobre su vida psíquica y sus deseos inconscientes, se encuentra no con respuestas sino con más preguntas. De todas formas, Freud y el psicoanálisis, a través de la técnica de la asociación libre, buscan dar cierto sentido a los sueños y a los síntomas, interpretando incluso la psicopatología de la vida cotidiana como los olvidos, los lapsos, los actos fallidos. Freud decía que los sueños son una realización de deseos, condensación de deseos prohibidos que se oponen a la cultura y a la realidad. En el análisis se asocia y se logra un sentido, y el enigma se extingue. Hay que recordar para olvidar. La obra de un artista es otro camino de expresión del inconsciente que permite la sublimación de eventos traumáticos en la vida del artista. Buñuel trabaja con su inconsciente, con sus sueños. Ese mundo onírico llevado a la pantalla, El perro andaluz es un ejemplo. El espectador, al terminar de ver el cortometraje, se encuentra como el yo del soñante al despertar, con la pregunta: ¿qué quiere decir el sueño? Como muchos sueños, con la característica de la temporalidad propia del inconsciente, de lo espacial, donde se puede estar en un lado y al siguiente instante en otro espacio. Cuando despertamos recordamos el sueño y con el transcurrir del día lo vamos olvidando. Opera ahí la represión psíquica. Me voy a concentrar en el análisis del perro andaluz para encontrar un posible sentido del sueño y por lo tanto ver si se puede hacer alguna interpretación o aceptar, como decía Buñuel, que sus expresiones surrealistas no significaban nada. Entonces, pongamos un poco a Buñuel en el diván, las resistencias de don Luis Buñuel para revelar un sentido a su sueño. Buñuel obviamente no está aquí no podemos psicoanalizar a los muertos, tampoco es mi especialidad, aunque ya lo he hecho con algunos fantasmas.
Buñuel no está aquí para que le preguntemos directamente qué se le ocurre, don Luis, aunque seguro volvería a responder, jolines, que no significa nada. Que los psicoanalistas interpreten lo que quieran. Sin embargo, Buñuel hablaba mucho de sí, y es como uno puede ver un sentido de sus obsesiones y miedos que proyectaba en el cine. Curiosa palabra la de proyección, tan común tanto en el psicoanálisis como en el cine. Los pacientes cuentan con su cine privado, que es el mundo onírico de los sueños. Buñuel, al final de cuentas, nos muestra y comparte su mundo onírico. El perro andaluz nos produce una sensación ominosa. No es cualquier sueño, es una pesadilla, pero les puedo asegurar que Buñuel sabía su sentido y un simbolismo y sabía en parte lo que significaba. Es la ópera prima, junto con La Edad de Oro, son consideradas dentro de su obra como surrealismo puro. Sobre esta película, una de las cosas que me pregunté es cómo habrá vivido Buñuel su sueño. Para el psiquismo, soñar representa la realización del deseo. Satisfacerlo no quiere decir que sea enteramente placentero. Una pesadilla nos angustia y el psiquismo busca liberarse de aquello que lo acosa. Se activan las alarmas y en ocasiones basta con despertarnos. Buñuel declaró en su biografía, Mi último suspiro, que sus sueños por lo regular eran pesadillas, aunque aclara que eso le producía cierto placer. ¿Qué significa su sueño? ¿Qué se satisface? ¿Quién es el perro andaluz? ¿Por qué nos angustia si es un sueño de Buñuel? En el cortometraje el espectador, desde su butaca, pasivamente, mira la escena del ojo, reacciona con angustia, a diferencia de la mujer petrificada que es cegada. ¿Por qué nos angustiamos? La respuesta es porque nos identificamos. El espectador se identifica, sueña y es soñado, como cuando algún paciente sucede, nos dice a nosotros, soñé con tal persona o soñé contigo. En la película, como espectadores, nos volvemos parte de su sueño. La angustia llevaría a cualquier soñante a despertar. Miramos a la mujer inmóvil, con el ojo abierto. Ella rompe con la cuarta pared, momento especular. Mira y nos mira. Miramos el momento en que se desgarra el ojo y como esa rajadura emerge una gota acuosa. El espectador es testigo y se horroriza. Algunos espectadores emiten una molestia, como una formación, una reacción defensiva. Cierran los ojos para no ver, para no ser cegados. En aquellos tiempos de cuando se estrenó la película causaba horror y a la vez fascinación. Tal vez esas reacciones siguen vigentes. La película estuvo en exhibición por mucho tiempo. Buñuel recibió buenas regalías. No solo había enigmas, sino polémica, reacciones encontradas en el público y entre los mismos surrealistas. En la comisaría hubo 45 denuncias donde pedían prohibir la película por obscena y cruel. Durante las proyecciones hubo 2 abortos, sin embargo la película no fue prohibida. Por su parte, algunos surrealistas también reaccionaron de mala manera. Ellos se enojaron porque la película era un éxito de taquilla, siendo que los surrealistas pretendían el escándalo y la provocación. La película llenaba las salas, lo que a algunos de sus miembros les levantaba sospechas. A Buñuel lo querían quemar en leña verde. Tal parece que la satisfacción del deseo inconsciente lograba satisfacer su sadismo. A Georges Bataille lo llevó a escribir La historia del ojo. Fue inspirada por la película de Buñuel. La fascinación y el morbo son parte de lo humano. Aquello sigue más que vigente. En la actualidad, la nota roja en los medios es lo más vendido. En el cine, películas recientes como La casa de Jack de Lars von Trier, El imperio de los sentidos, que ahorita está aquí en exhibición, en la Cineteca, Moebius de Kim Ki-duk, con escenas de mutilaciones del sexo, películas que como en El perro andaluz nos conducen a cerrar los ojos y a reclamar. Una de las escenas más vistas en la televisión en la época moderna es la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. El espectáculo visual y mortífero de ver a la gente desesperada, lanzándose al abismo, o el hongo formado por la bomba H, son surrealismo puro. En México, el surrealismo trágico, como entendía México el escritor portugués José Saramago, sucede todos los días,
Por ejemplo, al inicio del año, la gente bañada en fuego, en la tragedia del Huachicol, escena dantesca, la gente bañándose en gasolina, drogados por los vapores tóxicos, ardiendo en llamas, la escena transmitida y retransmitida provocando rechazo y fascinación. Los medios televisivos, decía Buñuel, son el cuarto jinete del apocalipsis, donde a través de la visión se despierta y se explota el morbo, levantando los velos, los tabús. La película El perro andaluz nos expone a levantamientos de interdictos, situaciones prohibidas por la cultura, un crimen que angustia y causa morbo. En la película soñamos y somos soñados. Sucede una identificación especular. Nos encontramos ante la visión de algo ominoso. La escena misma nos conduce a un conflicto psíquico. Por un lado se activa una reacción defensiva de rechazo al estar ante lo obsceno. Ante lo obsceno hay que cerrar los ojos. El espectador se encuentra ante una situación de violencia extrema, el levantamiento de un tabú. La escena la vivimos tanto en primera persona como en tercera persona. Por otro lado, la escena despierta incredulidad. Estamos ante el placer de la transgresión, una mezcla de placer y de horror, una necesidad de ver para creer y a la vez la impresión. La impresión pudo haber sido también impactante. Un ojo cegado, luego en la secuencia de la película alguien mutilado, alguien expuesto a un sacrificio. La mano es la entrada a un laberinto, un hormiguero, un estigma. Podría ser la mano de Dios, la mano de un Cristo que ha sido fragmentado, la mano con la que bendice a los creyentes. En la imagen, la mano es tocada con un palo a la distancia, como si fuera un arácnido que puede resucitar al tercer día. Una mano autómata y autónoma. Tal vez la imagen en su tiempo tuvo tanta fuerza que influyó y reapareció en otros filmes de horror, como La mano del diablo o Las manos de Orlac. En Asociación Libre, hablando de cadáveres exquisitos, uno no puede evitar pensar que el famoso Dedos, el personaje de los Locos Adams, que también reapareció en México como La mano peluda y El compayito, la mano alburera, la expresión tan coloquial, tan mexicana, de échame una mano. Antes éramos conocidos en otros países, incluso como los manitos. A diferencia del sueño de Dalí, el sueño de Buñuel sigue siendo para el espectador una imagen perturbadora que elude, como decía, al Unheimlich freudiano. A pesar de que no tenemos a Buñuel para preguntar qué se le ocurre con su sueño, yo creo que esas imágenes oníricas tienen una interpretación. Buñuel tiene varias asociaciones libres, que es el requisito para analizar el sueño. Estas asociaciones tienen que ver con el nombre o los nombres de la película. El primer título que había pensado el cineasta era Prohibido asomarse al interior. Entonces, no queda de otra más que asomarse a ese interior. Abramos las ventanas y balconeemos a Don Luis. Bueno, primero había pensado, antes de prohibido asomarse al interior, había pensado en prohibido asomarse al exterior. Luego lo inverso, prohibido asomarse al interior. Ambas frases dan algo de sentido. Luego Buñuel pensó en otro título, recordando que era el título de un poema que había escrito, Un perro andaluz. Ahora en la película, tanto en la película como en su poema, no hay ningún perro ni ningún andaluz. O bueno, eso pensamos. El perro aparecerá en su siguiente película, En la Edad de Oro, película que tiene algo de secuela, donde hay una escena donde un hombre por puro impulso patea como pelota de fútbol a un pequeño poodle. Recordemos que estas manifestaciones de los surrealistas buscaban, por un lado, provocar y por otro lado, dejar ausente el sentido, aunque de alguna manera podría tenerlo. Buñuel confesó alguna vez, cuando encontramos el título, a Dalí y a mí nos hizo mear de risa. He de advertir que en el libro no sale ningún perro en todo el libro. Eso es algo que dice Buñuel. Pero queda muy bien y muy dócil. Además de risueño, es idiota. ¿A quién se refería Buñuel? Además de Dalí había otro amigo muy cercano, otro surrealista. Se trataba de García Lorca, poeta, homosexual. Lorca, al ver la película y conocer el título, inmediatamente se sintió aludido. Lorca, ofendido y adolorido, de inmediato le hizo un reclamo a Buñuel, quien negó la acusación. ¿Por qué le ocasionó tanta hilaridad a Buñuel al bautizar a su película con ese nombre? En aquellos tiempos le llamaban perro andaluz a los poetas simbolistas.
insensibles a los poetas revolucionarios. Lorca había realizado un poema romancero gitano, el cual se puede apreciar relacionado al personaje masculino de la película, homosexual e impotente. La amistad entre Lorca, Buñuel y Dalí era apasionada y conflictiva. Estos últimos criticaban el romancero gitano y despreciaban su interés por el folclore. Sobre el título le expresa Buñuel a Dalí: queda muy bien, muy dócil, además de risueño, es idiota. Veamos el poema titulado Ribereñas, el cual va acompañado de campanas. No traje campana, pero eso se me imagina. Dicen que tienes cara de luna llena, cuántas campanas oyes, pero tus ojos, perdón, tus ojeras, y esa risa de oro, etcétera, etcétera. Oh, tu canto secreto. Al parecer se trata de una broma, donde va implícito un galanteo, tirarle los perros, se diría en México. Existe otro poema que Lorca dedicó a Buñuel, que alude nuevamente a la luna. Les leo un fragmento, dice: en el encanto de la madrugada canta mi amistad siempre florecida, la luna grande luce y rueda por las altas nubes tranquilas, mi corazón luce y rueda en la noche verde y amarilla. Luis, mi amistad apasionada, hace una trenza con la brisa, el niño toca el pianillo, triste, sin una sonrisa, bajo los arcos de papel, estrecho tu mano amiga. Esto viene en el último suspiro. Lorca dice mirar con encanto la intensidad con la que se mira la luna llena. No es difícil imaginar la reacción de Buñuel, quien era bastante machista y en aquellos tiempos practicaba el box. Buñuel confiesa que cuando descubrió que el poeta era homosexual, había una reunión entre varios amigos, se encontraba con Unamundo, Eugenio Dors, y le pidió a Lorca hablar un momento en la terraza de algo muy importante. De golpe le preguntó a Lorca: ¿es verdad que eres maricón? El poeta reaccionó indignado, levantándose y diciéndole en tono categórico: tú y yo hemos terminado. Metafóricamente le daba un cortón. La luna y su ojo se quedaban cortados, cegados por la navaja de la decepción. La relación entre Lorca y Buñuel continuó. El despecho pasó luego de un rato. Existe otro poema de Lorca inspirado en la cabeza de Buñuel, la cual es sorprendente, que nos permite pensar de dónde proviene la inspiración consciente e inconsciente del sueño y luego la realización de la película. Dice, leo algunos fragmentos. Alta va la luna, bajo corre el viento, mis largas miradas exploran el cielo. Luna sobre el agua, luna bajo el viento, mis cortas miradas exploran el suelo. Las voces de dos niñas venían, sin esfuerzo, de la luna de agua, me fui a la del cielo. Un gran brazo moreno con pulsera de agua, sobre un cristal azul jugaba el río mi alma. Los instantes heridos pasaban. Asomo la cabeza por mi ventana y veo como quiere cortar la cuchilla del viento. En esa guillotina invisible yo he puesto la cabeza sin ojos de todos mis deseos. Al comienzo del film, la cara de Buñuel en primer plano, al igual que la luna. El cineasta como objeto de contemplación y la mirada del poeta enamorado de la cabeza de luna. En un segundo movimiento aparece Buñuel como sujeto de un pasaje al acto que parece ser precedido por una planeación. Afila la cuchilla de afeitar. La luna reflejada en el agua, la luna de agua, una luna espejo y la luna llena que flota en el espacio nocturno en la que se inspiran los enamorados. Luego una mujer inmóvil rompe la cuarta pared, parece mirarnos, la contemplamos y somos contemplados. Juego de espejos. Buñuel se sostiene el ojo abierto y ciega el ojo de la mujer, mientras el espectador se apresura y se apura a cerrar los ojos. Como reacción defensiva al que contempla es amenazado de ser cegado. La poesía dice: las voces de las dos niñas venían, sin esfuerzo de la luna del agua, me fui a la del cielo. Las dos niñas pueden ser los dos ojos de la mujer, los ojos de Lorca. Las dos niñas son las de sus ojos, las del poeta enamorado del cabeza de luna. Un brazo de la noche entra por mi ventana, noche y luna que despiertan de insomnio, que despiertan los deseos reprimidos. Sobre ella vertí el deseo, los sustantes heridos pasaban. Por un lado el poema del poeta enamorado de la luna, por otro lado el sueño como reacción defensiva
defensa contra la homosexualidad reprimida, prohibido asomarse al interior, dejar ciego al poeta que como Tiresias lo transforma de sexo. Podemos ver en varias escenas del film la representación del cambio de sexo, el hombre vestido de monja que también parece duplicado, como acosador ciego y como monja accidentada. Hay varias fotografías en que Buñuel se disfrazaba de monja, el chiste y su relación con el inconsciente, diría cualquier freudiano. El poema amoroso, el deseo enceguecido, el paso a lo prohibido, el sueño es una reacción, un rechazo violento, un rechazo a la homosexualidad. El cara de luna se mira en la luna, es contemplado como una musa, afila la navaja como un símbolo fálico. El poeta es puesto en la mujer, feminizado, puesto en el lugar pasivo. Lo mismo logra con los espectadores, quien tienen la oportunidad de cerrar los ojos en ese intento de ser violado por la mirada. En el filme sobre Freud, llamado Pasiones Secretas, hay una escena donde Freud tiene una pesadilla. El miedo al incesto y al parricidio estaban presentes en el centro de esa pesadilla. Expresa la frase: ante el obsceno hay que cerrar los ojos. Prohibido asomarse al interior. En varios momentos la ceguera que representa Edipo, el que lleva al acto de los deseos prohibidos por la cultura. Si en el surrealismo y en la neurosis de Buñuel existía un conflicto con la cultura y con la ley paterna, en la pesadilla emerge una reacción a un goce ilimitado, la cabeza sin ojos, de donde emanan todos los deseos. Bueno, ese es mi comentario y pues creo que tenemos ahora todavía un tiempo para preguntas y comentarios. Gracias.